El tema de la parashá de esta semana es la salida de Jacob de la casa de sus padres. Y hay una porción de la Torá que por lo general pasamos por alto y nos enfocamos más, sobre todo en esta parashá, en la historia de amor de Jacob y Raquel. Generalmente cuando hablamos de esta parashá nos enfocamos mucho pues en esa atracción que Jacob sintió por Raquel, que le tocó trabajar 14 años por ella, y nos olvidamos de un pasaje que es de vital importancia y que para mí puede ser el ADN de esta parashá, y es lo que Isaac hace con su hijo cuando él se da cuenta que tiene que huir de la casa de la casa de su padre y que tiene que irse porque su hermano lo busca para matarlo. Lo mejor que pudo haber hecho Isaac fue lo que hizo. Y yo quiero que ustedes pongan atención porque vamos a leer la Torá. Cuando Isaac se da cuenta de la situación que está viviendo su hijo Jacob, él acepta el consejo que le da Rebeca y le dice a Jacob: tienes que irte a la casa de tu tío. Entonces llamó, capítulo 28 de Génesis, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, en otras palabras, le dice: vete de la casa, no tomes mujer de las hijas de Canaán, no hagas eso. Quiero que vayas a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Vamos a detenernos un momento acá, porque tenemos que entender algo que muchas veces ignoramos. Como un sadik como Isaac le dice a su hijo que vaya y tome mujer de las hijas de Labán, cuando Labán es un idólatra y además brujo. Eso es algo que pasamos por alto. ¿Cómo es posible que dentro de la Torá encontremos pasajes como estos? Pasajes que son incomprensibles. ¿Cómo es posible que Isaac envía a su hijo a la casa de un hombre que es tramposo y que además practica la brujería? Que es una persona idólatra. Y no solamente eso, lo envía allá y le dice que tome mujer de sus hijas. Bueno, para entender esto, tenemos que comprender que Rebeca, madre de Jacob, es precisamente ¿qué cosa? Hermana de Labán. Sin embargo, la esposa de Isaac fue Rebeca. Nace en un lugar pagano, en un hogar pagano, pero que ella logra obtener, digamos, el nivel de santidad cuando se une a Isaac. Esto es un poquito incomprensible, porque si nosotros hablamos con una persona que tiene como concepto el casarse con personas de su misma religión, nos vamos a dar cuenta que pues aquí no sucedió eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué él busca esposa para su hijo
en la casa de un hombre que es idólatra. ¿Por qué lo hace? Debería de enviarlo a un lugar, ¿cierto?, donde fuese quizás una familia más consagrada que no practicara la idolatría. Entonces, ¿por qué tenemos este pasaje en la Biblia? ¿Por qué tenemos este pasaje en la Biblia? ¿Por qué no lo borraron? ¿Por qué está allí? ¿Por qué este pasaje es tan incomprensible? Bueno, para entender eso tenemos que comprender que Dios siempre nos está enseñando nuestro pasado, para que nosotros no lleguemos a pensar que nacimos en cuna de oro y que por nacimiento merecemos las cosas. Venimos de la idolatría. Y Dios en su misericordia nos llama. Y Él nos quiere mostrar eso, nos quiere mostrar nuestro background. Por eso Él llama a una hija de idólatra para ser la esposa o las esposas de Jacob. Porque ese es el trabajo de Dios. Dios quiere transformar al hombre. El hombre no nace santo. No existía un Israel, existía un Jacob. Y el proceso de Dios en él lo llevó a llamarse Israel. Fíjense, no había una persona más ideal para moldear el carácter y para hacerle pagar a Jacob lo que él había hecho. Recordemos que Jacob era ¿qué cosa? Comerciante. ¿Recuerdan qué fue lo primero que hizo? Negoció la primogenitura. Entonces, ¿quién iba a moldear ese carácter? Otro comerciante. Por eso lo envía a Labán, aquel que le iba a negociar las hijas. ¿Te interesa, Raquel? Está bien, no hay problema, yo te la voy a vender. Vamos a negociar por ella. Y eso se lo dicen las hijas. Dicen, mi padre nos vendió. Era buen comerciante. Y obtuvo 14 años de trabajo por una mujer. Se enriqueció Labán. Pero ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Dios estaba tratando con Jacob. ¿Por qué, hermanos míos? Porque ciertamente Dios premia a Jacob por el deseo de su corazón de ser Israel. Pero el método que usa Jacob no es el que Dios quiere. Y se lo muestra cuando él tiene que pagar por sus hechos. O sea, todo eso que él sufre, el engaño que Jacob recibe cuando se levanta después de la borrachera y mira en su cama que no es Raquel sino Lea, él va y le comienza a gritar al suegro lo que él le hizo. Pero él en ese momento no pensó cómo se había sentido su padre después que lo engañó. Entonces es una manera de Dios tratar con alguien. Por eso les estoy diciendo que cómo es posible que Isaac, inspirado por el Espíritu, lo envía a la casa de un hombre idólatra. Es que los caminos de Dios son inescrutables. Sus pensamientos no son los nuestros. Jacob necesitaba a alguien como él para hacerle pagar lo que él había hecho. Él había obtenido algo y aunque estuvo aprobado por Dios o aunque Dios se lo aceptó, no era la manera correcta. Y eso tenemos que entenderlo. Porque si hubiese sido la manera correcta, él no hubiese tenido que pagar por esos errores que había cometido. Fíjense que lo mismo que él hace, se lo hacen a él.
para cumplir la palabra que dice: todo lo que el hombre siembra cosecha. Se compra la primogenitura. Pues se encontró al tío bien comerciante que le vende muy bien la hija y cara, y luego es engañado por su tío de la misma manera que él engaña a su padre. Ustedes se dan cuenta que él atraviesa por la misma situación que había hecho atravesar tanto a su hermano como a su padre. ¿Es que había alguna mala intención en Jacob? Claro que la había. Cuando él negocia la primogenitura, ¿había una mala intención de parte de él? Claro que lo había. Y eso lo tenemos que entender. Porque es que nosotros pensamos que las personas nacen santas. Y eso es un concepto que tenemos nosotros. Pero no. Recordemos que el nombre de Jacob es usurpador. Él trae un nombre que va de acuerdo a su personalidad. Es el proceso por donde lo atraviesa Dios, o que le hace pasar a Hashem, a él, por ese proceso que lo eleva a la posición de Israel. Ya nosotros conocemos la historia de qué sucede con Jacob. Todo lo que él hace lo tiene que pagar en casa del tío. Le salió exactamente igual a él. Si hubiese sido hijo del tío, no se pareciera tanto. ¿Cierto? Entonces, él se devuelve de la casa del tío, y pareciera que todo le iba a marchar bien, pero todavía tenía una deuda pendiente, y esa deuda tenía que pagarla. ¿Y sabes cuál era la deuda? Que él de alguna manera él había fallado a su hermano. Él había engañado a su hermano, había engañado a su padre. Entonces él tenía que pasar por un proceso de sufrimiento, de dolor, de miedo. Y ahí comienza la historia que él divide a su campamento, y él comienza a tener, comienza a mandarle regalos a su hermano para poder apaciguar a su hermano, hasta que él llega al punto de pedirle perdón al hermano. Y nosotros vemos claramente que la Biblia dice: yo amé a Jacob. Pero si él amó a Jacob, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvo que pasar por este proceso? Porque ese es el concepto que nosotros tenemos, de que las personas, cuando reciben la gracia de Dios, pues ya ellos, todo su pasado quedó atrás, y que ellos no tienen que purificar nada de lo que hicieron. Pero si fuese así, ¿por qué Jacob tiene que pagar por lo que hizo? Y cada uno de nosotros, hermanos, pasamos por ese proceso. Aunque alcancemos la misericordia de Hashem y la gracia de Hashem, ciertamente tendremos que pagar por nuestros errores. Y lo vamos a pagar acá. Y esa es la manera como purificamos nuestra alma, para ganar los méritos suficientes. Si no nos los cobran acá, pues lo tendremos que pagar más adelante. Entonces Dios nos los cobra acá para que podamos entrar en el mundo por venir. Eso fue lo que hizo con Jacob, y lo va a hacer con nosotros. Ahora, de lo que nosotros queremos hablar en esta tarde, en esta parashá, es de la bendición que Jacob trata de obtener. Recordemos que él compra la primogenitura, pero él no se queda solamente con eso. Él sabe que necesita algo más. Miren lo siguiente, mis hermanos. Si Jacob hubiese comprado la primogenitura y no hubiese recibido la bendición del Padre, no hubiese hecho absolutamente nada. La prueba está de que Esaú no llora cuando le vende la primogenitura. Él no le importó. Pero sí le importó que le hubiesen dado la bendición a Jacob. Eso dice claramente que tanto Jacob como Esaú sabían la importancia de la bendición del Padre. Y ese es el título de nuestra parashá.
la importancia de la bendición del padre. Los dos la sabían. A Esaú no le importó negociar la primogenitura. Él no le importó eso. Pero sí lloró cuando no pudo obtener la bendición que Isaac tenía que darle. Ahora, ¿por qué estos hombres tienen ese interés tan grande en recibir una bendición de un hombre? Porque después de todo Isaac era un hombre, no era un Dios. Isaac era un hombre como todos los mortales, con defectos. Tenía defectos. No era perfecto. Tenía manchas. Si hubiese sido perfecto, hubiese sido el Mashiach. Así que él, sin embargo, los hijos están claros y conscientes de que las palabras que salieran de la boca de su padre iban a ser efectivas. Iban a ser oídas en el cielo y confirmadas por el cielo. Por eso ellos anhelan es la bendición, los dos. Ya nosotros conocemos la historia cuando Jacob sale y entra Esaú. Y Esaú comienza a pedirle la bendición al padre y él se da cuenta que ha sido bendecido Jacob. Y insiste, padre, dame una bendición, dame una bendición, dame una bendición. Y finalmente Isaac lo bendice. No la que él quería, pero lo bendice. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que tanto Esaú como Jacob conocían la importancia de la bendición del padre. Nosotros estamos esperando siempre que Dios nos bendiga. Todo ser humano quiere que Dios lo bendiga. ¿Verdad que sí? Si nos enseñaran a nosotros esta parashá, les garantizo que trataríamos a nuestros padres de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no hay bendición celestial si antes haber una bendición terrenal. Lo voy a repetir. No existe una bendición celestial sin que antes haya una bendición terrenal. Y es por eso que el maestro le dice a Pedro: todo lo que atares aquí, primero hay que atarlo acá para que sea atado allá arriba. La bendición no puede proceder del cielo sobre el hijo de alguien si el padre no da la autorización, porque los hijos son voluntad de varón. Es el padre el que tiene el derecho legal y no puede ser bendecido ningún hijo en la tierra, en el cielo, si su padre no lo bendice primeramente en la tierra. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? No puede ser bendecido un hijo en el cielo si su padre no lo bendice en la tierra. Tanto el padre como el hijo debe de tener en cuenta esto. El padre puede determinar el destino del hijo. El padre tiene la autoridad de bendecirlo o de cerrarle el camino. Isaac lo sabía. Isaac sabía que no podía enviar a su hijo fuera sin darle la bendición que él quería y que su corazón anhelaba. Hermanos, Jacob deseaba algo e Isaac sabía que era lo que deseaba. Cuando Isaac le da la bendición a Jacob, le dice las siguientes palabras: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga, número 1, fructificar, te multiplique a ser o hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo,
para que heredes la tierra en la que moras, que Dios le dio a Abraham. Entonces, ¿qué era lo que pedía Jacob? ¿Qué era lo que anhelaba Jacob? La gente piensa que Jacob quería una simple bendición. Bendíceme, Padre. O que también Esaú estaba pidiendo esa bendición, una bendición cualquiera. Porque nos acostumbramos a que nuestro Padre nos bendiga y lo tomamos tan ligeramente. Muchas veces ni siquiera sabemos bendecir a nuestros hijos. Dios te bendiga. Y aparte de eso, ¿cierto? Le damos la señal de la cruz. Por ahí dice, te corto el agua y la luz. Es decir, te corto el agua. Entonces, no sabemos bendecir a nuestros hijos. Isaac sí lo sabía. Isaac sí lo sabía, por lo que le dice aquí. Lo que estaba anhelando Jacob era que su descendencia fuera de largos días sobre la tierra y que heredaran la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Esa es la mejor bendición que usted le puede dar a un hijo. Esta bendición que está aquí es la mejor que tú le puedes dar a un hijo. Que seas de largos días sobre la tierra que Hashem te da. Y que Dios bendiga tu vida y tu descendencia. En otras palabras, que tengas hijos, nietos, y que ellos puedan seguir existiendo para que cuando Dios nos traiga el milenio, podamos habitar en esa tierra. Cuando nuestras generaciones son cortadas, pues sencillamente nuestra generación no hereda. Me da mucha pena y tristeza por las personas que no tienen hijos varones. Por eso vemos en la Biblia el anhelo de tener un hijo varón. Aquí, los que estamos aquí tenemos esa bendición, ¿cierto? Dios nos ha premiado con un varón. Porque nuestra descendencia continuará. Nuestro apellido continuará. Nuestra descendencia. Y como continúa nuestra descendencia, entonces tendremos esperanza que habitaremos en la tierra prometida. Entonces Isaac sabe perfectamente lo que anhela el corazón de Jacob. Y le dice estas palabras. Que Dios te bendiga, ¿verdad? Que te multiplique. Y que seas, y que puedas recibir la tierra que Hashem le prometió a mi padre Abraham, que sea tuya. Esa bendición del Padre va a ser rectificada por el ángel cuando le habla a Jacob. Si ustedes continúan leyendo, Jacob se acuesta a dormir en un lugar, ya sabemos la historia, coloca unas piedras por cabecera, y Jacob tiene un anhelo. Todo este proceso de que él coloca las piedras y que luego dice que recogió la piedra en singular, él estaba pidiendo algo allí. Él estaba diciendo a Hashem, bueno, si tú realmente, o si yo soy la persona escogida, ¿verdad? Para lo que mi padre dijo, pues todas estas piedras que yo estoy aquí acumulando se convertirán en una sola piedra. Va a suceder un milagro. Y eso es lo que sucede. Él coloca varias piedras juntas y en la mañana las piedras estaban solidificadas. Se habían convertido en una sola piedra. Por eso él unge esa piedra allí y la declara casa de Dios. Eso tiene un montón de explicaciones que ahora no tenemos tiempo para hablar de eso. Pero lo importante es que él está pidiendo algo. O a lo que me refiero es que él está pidiendo algo y se le cumple el deseo de su corazón. Recordemos que los ángeles, ¿qué hacen? Llevan la información al cielo y traen la respuesta. Esa escalera que mira Jacob, con ángeles que subían y bajaban, no era otra cosa que estaban llevando
los deseos del corazón de Jacob a la presencia de Dios. En otras palabras, Jacob le estaba diciendo al Eterno, bueno, me acaba de bendecir mi padre, me acaba de decir que voy a recibir una tierra, me acaba de decir que seré padre de multitudes, pero yo quiero que tú me lo confirmes. ¿Y qué fue lo que sucedió? La respuesta bajó. Los ángeles llevaron la respuesta y los ángeles los ángeles subieron con la pregunta y los ángeles bajaron con la respuesta. Y mire lo que le dice. He aquí Hashem estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Hashem, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Y le recuerda, solamente allí pareciera que se lo está repitiendo por costumbre, pero no es así. Le habla primero de Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham le prometió una tierra. Y luego le dice, el Dios de tu padre Isaac. En otras palabras, lo que él te acaba de decir va a ser cierto. Él acaba de afirmar algo que ha sido llevado a mi presencia y yo voy a dar el ok para eso. Voy a confirmar lo que él te dijo. Y mire lo que le dice. La tierra en la que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Exactamente las mismas palabras que Isaac le había dicho. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y le agrega aún más. Todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. En otras palabras, lo que Isaac había pronunciado con sus labios habían subido a la presencia de Hashem, y las mismas palabras que Isaac le había dicho se la dice el ángel. Aquí cuando hablamos de que Hashem le estaba hablando, pues sencillamente era el ángel de Hashem que le estaba dando la información. Y aquí, hermanos, llegamos a la conclusión de que no se puede recibir una bendición en el cielo cuando tu padre está deteniendo la bendición en la tierra. Aquí vamos a aprender dos cosas fundamentales. Número uno, la obediencia a nuestros padres terrenales. No en vano hay un mandamiento dentro de los 10 que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Y es un mandamiento con promesa que dice, para que seas de largos días. Pues si definitivamente si no eres capaz de honrar a tu padre y a tu madre, ¿para qué te quieren en la tierra? Es mejor que tus días sean acortados. Pero cuando honras a tu padre y a tu madre, mereces vivir. Vale la pena que vivas. Entonces, hónralos para que seas de largos días sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque es el Padre el que tiene la autoridad de darte la bendición. Tenemos por costumbre cuando nos vamos de la casa pedirle la bendición a nuestros padres. Y como ya expliqué antes, por ignorancia le damos la que no tenemos que darle. Con la señal de la cruz, en fin, con un montón de religión que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios dice. La mejor bendición que le puedes dar a tu hijo es esa. Que Hashem te bendiga, que seas de largos días sobre la faz de la tierra y que heredes la tierra, como heredad. ¿Qué le está diciendo Isaac acá? Que seas capaz de entrar en el milenio, que seas capaz de recibir esa tierra prometida para los seres humanos, que entres en el reposo de Dios. ¿Es eso lo que le está diciendo? Codificado, pero es eso lo que le está diciendo. Por eso es que esa es la bendición que tienes que darle a tu hijo. Que el temor de Hashem te acompañe todos los días de tu vida, para que seas de largos días sobre la faz de la tierra y para que heredes la tierra prometida que Dios tiene para los hombres. Eso de darle la señal de la cruz, pues sencillamente no estás haciendo absolutamente nada. Por ignorancia, por supuesto. Entonces,
Isaac lo sabía también Esaú, y también lo sabía Jacob. Y la confirmación está aquí, cuando el ángel repite las mismas palabras que su padre Isaac le había dicho. Ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa con los que no tienen padre? Eso es una buena pregunta. Aquellos que no tienen padre, o que sus padres son malos, que sus padres los abandonaron, no le pueden dar una bendición, porque de hecho ni siquiera los quieren. Eso es una buena pregunta. Déjenme decirle que eso sí tiene una solución. En la casa de Israel se cree que cuando un hijo pierde un padre, entonces el padre espiritual toma el lugar de ese padre que el hijo perdió. De hecho, el padre espiritual comienza a tener igual o más respeto que el padre que lo engendró, al punto que usted tiene derecho de no obedecer a su padre si su padre no lo guía en el camino de la Torá. Cualquier padre que envíe a su hijo a un lugar de idolatría o a hacerle culto a otro Dios que no sea el Dios de Israel, el hijo tiene el derecho de desobedecerlo. Cualquier hijo que su padre lo lleve a la prostitución, sea hija o hijo, tiene derecho a desobedecerlo. Pero si el padre lo está guiando en su camino, llevándolo por los mandamientos que el Eterno les da a su pueblo, ese hijo tiene que someterse a la voluntad de su padre. Por eso es que el hijo termina quedándose en la casa del padre. ¿Por qué se termina quedando en la casa del padre? Lo hace por obediencia. El hijo tiene, en la tradición en la casa de Israel, es que el hijo construya una habitación en la casa de su padre. Pero ese es el hijo obediente. Nosotros vemos la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Que se fue de la casa del padre. Él no tenía, ya allá afuera, él no tenía la oportunidad de construir una casa o un lugar en la casa de su padre. ¿Por qué? Porque había sido desobediente. Y él entendía que de la única manera de él poder continuar viviendo en la casa del Padre era a través de la obediencia. Por eso le dice, hazme entonces un jornalero, hazme un siervo tuyo, alguien que obedezca a tu voz. Eso es lo que le está diciendo. Quiero ahora obedecer tus preceptos, quiero obedecer tus mandamientos, quiero someterme a tu palabra. Entonces él obtiene de nuevo el título de hijo. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Nos habíamos ido de la casa del Padre, ahora estamos retornando. Entonces, en la casa de Israel se cree que si una persona no tiene un padre, el padre espiritual toma el lugar de él. Y aún teniendo su padre, el padre espiritual se le toma como de mayor estima en muchos casos. ¿Por qué? Porque el padre, el padre biológico, le da la vida para este tiempo. Esa persona va a tener la oportunidad de vivir los años que le corresponde vivir en este tiempo, por la vida que le entrega el padre biológico. Pero el padre espiritual le va a dar o lo va a engendrar para tener una vida eterna. Por eso tiene que tomarse el padre espiritual con mayor honra. Eso lo dice las Escrituras. Cuando habla de honrar al anciano, de honrar a aquel que te engendra para la vida eterna. Y todo esto lo han copiado los católicos muy bien. Por eso a los curas o a los maestros
les dan el título de padre porque lo copiaron del judaísmo. Es el Padre espiritual el que va a guiar tus caminos y el que tiene ahora el deber de darte la bendición. Por eso es que una persona que no se congrega, yo no sé cómo está recibiendo la bendición. Porque se supone que el Padre espiritual es el que tiene que bendecirlo. Y si una persona no se está congregando, no tiene un mentor, no tiene alguien que lo dirija, pues sencillamente esa persona no está recibiendo la bendición en la tierra que necesita para ser bendecido allá arriba en el cielo. No les están atando en la tierra las bendiciones. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que como hijos de Hashem, para poder recibir la bendición de Hashem, es importante que tú recibas la bendición de tu Padre espiritual. Que te guíe, que te ayude a guardar los mandamientos, que vigile tu vida y que te reclame cuando estás caminando mal. Ese es el trabajo del Padre. Los hijos no quieren eso. Los hijos siempre quieren libertad y hacer lo que ellos quieren hacer. El trabajo del padre es decirle al hijo, es un trabajo difícil, porque es un trabajo donde vas a recibir rechazos, donde está el decirle al hijo, no hagas esto, hijo mío, porque vas por un mal camino, no estás haciendo lo correcto delante de las Escrituras. Y cuando un hijo no recibe la bendición de su padre, no va a recibir la bendición del cielo. No lo va a hacer, hermanos. Se lo garantizo por lo que la Torá enseña. La mejor bendición que recibieron los discípulos de Yeshua, la recibieron porque primero la recibieron en la tierra. Había un hombre aquí en la tierra que los bendijo acá. Y por lo tanto eso quedó sellado allá arriba en el cielo. Cuando nos sometemos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, o al mentor, al pastor, al líder, al que nos enseña, cuando nos sometemos a él, entonces ese hombre mira tu comportamiento y bendice tu vida. Y tú puedes estar seguro que esa bendición te acompañará y que las palabras de ese mentor, de ese pastor o maestro, van a ser oídas en el cielo y los ángeles traerán la respuesta, como sucedió con Jacob. Y lo que anhela tu corazón se hará realidad. Porque es un Padre espiritual que cuida tu alma, que anhela que tú tengas vida y vida en abundancia, que tu descendencia habite la tierra. Por eso, mis hermanos, la importancia de tomar la decisión correcta de seguir a alguien, de recibir las enseñanzas de alguien. Cuando tú recibes las enseñanzas equivocadas de alguien, estás siendo engendrado por una doctrina equivocada. Ojo con esto, mis hermanos. Así como tú debes de esmerarte por conseguir la pareja que compartirá tu vida por el resto de tus días, así debes de esmerarte por buscar a alguien que te enseñe, que te corrija. No que esté diciéndote siempre palabras bonitas. Eso es lo que la gente quiere oír. Sino que te enseñe Torá, que te lleve a pactar con el Dios verdadero, que te lleve a conocer realmente los mandamientos, que te reclame cuando estés desviándote del camino, cuando te diga no estás correcto. Ese es el verdadero Padre.
No el que todo el tiempo está diciéndote, tratándote como un amigo. Oíamos a unas señoras decir que el padre no puede ser amigo de un hijo. ¿Han oído muchas veces ese refrán? Es un concepto que tiene el mundo. Yo soy una amiga para mi hija. Yo soy un amigo para mi hijo. Eso no es correcto. Tú no eres un amigo, tú eres un padre. Él tiene amigos allá afuera que se identifican con él, que están con su misma edad o que tienen su misma edad. Un padre no puede ser amigo de un hijo. Un padre tiene que ser padre de ese muchacho. Y una madre tiene que ser madre. Eso de ser amigas es como ser cómplices de lo que están haciendo. Pareciera, sonara de esa misma manera. El amigo por lo general le trata de decir a uno lo que uno quiere oír. Por eso uno es amigo de esa persona, porque está oyendo lo que quiere oír. Por eso la madre o el padre no pueden ser amigos de sus hijos. Tienen que ser padres. Y el padre le dice al hijo lo que tiene que oír, no lo que quiere oír. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor es ese, que a pesar que vas a recibir un desagrado de parte de la persona, tú lo corriges. Ese es un amor verdadero. Tú sabes que tú vas a ser rechazado, porque le estás diciendo algo que le duele, pero se lo dices por su bien, porque lo amas. Ese es el verdadero amor. Por eso el amor no puede ir separado de la verdad. No es un amor sincero. El amor sincero es ese, cuando le dices la verdad a las personas. Así, hermanos, que la bendición o la importancia de la bendición la concluimos con esto. No podemos recibir una bendición que proceda del cielo sin que antes la bendición la hayamos recibido de parte de nuestro Padre, aquí en la tierra. Una persona que no tiene un líder espiritual es una persona que está siendo guiada por sus propios instintos, sus conceptos. Por eso se requiere el congregarse. Por eso no podemos salir del modelo bíblico. Yeshua, a pesar de que era el elegido como Mashiach de Israel y del mundo, se congregaba como de costumbre. Tenía un mentor, tenía un líder a quien él honraba. El bautismo de Yeshua en el Jordán no es otra cosa que ir delante de su líder para honrar a su líder como el líder espiritual que él tuvo. Eso fue todo lo que pasó allí. Me voy a bautizar delante de mi líder. Y si él, como Mashiach, lo hizo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Somos acaso superior a él? Por supuesto que no. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender la importancia de la bendición que recibes de tu mentor. Los discípulos lograron hacer muchas cosas, no porque querían hacerlas, sino porque su maestro los autorizó. Cuando el Padre Espiritual te bendice, esa bendición es oída en los cielos. Y esa bendición desciende de los cielos y hace efecto en tu vida. La recibes. Así que si quieres ser bendecido, número 1, busca siempre una buena relación con tu Padre, el obedecerlo, a ese Padre que quiere lo mejor para ti. Y si tienes un Padre que no te guía en los caminos de la Torá, entonces búscate un buen rabino, un buen maestro que cuide, que guarde por tu alma, que se preocupe primeramente por la salvación de tu alma y para que alcances el nivel espiritual que necesitas para entrar en el mundo por venir. A veces te va a regañar, muchas veces
Sus palabras van a ser fuertes, como lo dicen las Escrituras. ¿Son qué cosa? Agujas que golpean. Pero esas palabras te van a transformar y te van a dar la bendición que necesitas. Por eso, mis hermanos, que Dios bendiga sus vidas y que bendiga todo lo que su corazón anhela.